¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Están disfrutando del estudio del libro de Hebreos? Pues la verdad, yo me estoy deleitando en cada capítulo que avanzamos. Considero que la carta a los Hebreos es uno de los libros más fascinantes de las Escrituras, donde se expone de una manera poderosa el Evangelio. Jesús como Rey y Señor, Dios hecho hombre, nuestra esperanza y ancla de nuestra alma, nuestro gran sumo sacerdote y mediador, el sacrificio perfecto, son los temas que encontramos en el libro de Hebreos. Así que empecemos con esto que es vital. El estudio de esta semana titula Jesús, el ancla del alma, y está basado en el capítulo 6 de Hebreos. Hoy veremos tres aspectos importantes de la lección. Es importante considerar que cuando nos encontremos con pasajes difíciles de entender, es fundamental revisar el contexto. Mientras más complejo sea el texto, más necesitamos revisar el contexto en el capítulo o en el libro y, si es necesario, en toda la Biblia. Como dice Isaías 28:10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Bien, veamos en primer lugar la frustración y reprensión de Pablo. Como vimos en Hebreos 5, 1 al 10, Pablo presenta una explicación magistral sobre el ministerio sumo sacerdotal de Jesús. Pero a partir del verso 11 hasta el capítulo 6, verso 3, Pablo expresa su frustración con su audiencia, ya que tiene mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y a través de una reprensión, Pablo les dice que son como niños porque no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, y por esto no pueden crecer ni avanzar. Por lo tanto, es necesario que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las bendiciones de la Biblia es la corrección o reprensión, pues nos ayudará en nuestro caminar con Dios. La reprensión del apóstol hacia los hebreos, y a nosotros también, es porque se quedaron estancados en su crecimiento espiritual, repitiendo una y otra vez los conocimientos básicos, sin poder avanzar y crecer más. ¿Te suena familiar? Pablo sabía que si seguían así, se iban a atrofiar espiritualmente, lo cual los expondría a un gran peligro que Pablo presenta a continuación. Veamos ahora la advertencia de Pablo. Luego de la reprensión por no haber madurado y no poder participar del alimento sólido, Pablo les presenta una advertencia, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto significa que si una vez que nos convertimos a Dios y por alguna razón nos apartamos de Él, es imposible volver. ¿Qué está enseñando Pablo? Dos ideas deben quedar bien claras en nuestra mente. Uno, textos como 1 de Juan 2:1 que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O Proverbios 24:16 que dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:11 al 24 nos muestra que si caemos, pero nos queremos levantar, que si por alguna razón nos hemos alejado de nuestro Padre, pero decidimos volver, Dios está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Y 2, cuidado con ser muy confiados y alejarnos demasiado y por mucho tiempo. Puede ser que se endurezca nuestro corazón y no querramos volver, y entonces será imposible ser renovados para arrepentimiento.
Por lo tanto, la advertencia que hace Pablo es muy seria. Dios nos ama y no quiere que ninguno perezca. Entonces surge otra pregunta. ¿Es posible perdernos después de haber experimentado la salvación por fe en Cristo? La respuesta es sí, es posible. Pablo lo afirma en Hebreos 6, 4 y 6 y los confirma cuando dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por último, veamos las palabras de ánimo de Pablo en los versos 9 al 20. Después de la fuerte reprensión y la sincera advertencia, ahora Pablo les da a sus hermanos palabras de ánimo, mostrando que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Que es necesario ser diligentes, perseverantes, siguiendo el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, y que tenemos además un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bendito sea nuestro Dios, que no nos abandona y que ha puesto a nuestra disposición de todos los recursos que necesitamos para alcanzar la salvación y mantenernos firmes en el camino, por muy angosto que ésta sea. Ánimo, hermanos, ya falta poco. Pronto llegaremos al puerto seguro. Pronto cruzaremos a la Canaán celestial. Entre tanto, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que él prometió. Amigos, David pecó a sabiendas de lo que estaba haciendo, pero cuando Dios lo reprendió por medio del profeta Natán, decidió escuchar. Reconoció su pecado, se arrepintió con dolor y lo confesó a su Padre Celestial. David decidió volver a los brazos de Dios. Por otra parte, tenemos el ejemplo de Saúl, sobre quien descendió el Espíritu de Dios con poder y profetizó. Pero cuando pecó y fue reprendido por el profeta Samuel, se enojó y persistió en el pecado hasta el fin de sus días. Saúl se alejó tanto de Dios que nunca más volvió. Queridos, no corramos el riesgo de alejarnos de Dios. ¿Para qué causarnos sufrimiento y dolor? Escuchemos humildemente la reprensión y la advertencia de Hebreos y aferrémonos de las promesas de Dios, porque si no avanzamos, entonces empezaremos a retroceder con el riesgo de nunca más volver. Por cuanto somos débiles, la disciplina es necesaria y oportuna, porque el Señor disciplina al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en Es Vital.